Hola a todos. En este video les presentamos más de 100 curiosidades históricas fascinantes que probablemente no sabías. Desde la antigüedad hasta la Guerra Fría, hemos recopilado datos interesantes e históricos para compartir con ustedes. Desde inventos innovadores hasta grandes conflictos, estos hechos históricos seguramente sorprenderán a todos. Así que, sin más preámbulos, empecemos. 1. La Gran Muralla China no es una sola pared continua, sino una serie de paredes y fortificaciones construidas a lo largo de siglos. 2. El Coliseo de Roma tenía un techo retráctil que podía cerrarse para proteger a los espectadores de la lluvia y el sol. 3. El Partenón en Atenas, Grecia, fue construido como un templo dedicado a la diosa Atenea. 4. Los egipcios antiguos creían que el corazón era el centro del pensamiento y la emoción, y no el cerebro. 5. En la Edad Media, la peste bubónica, también conocida como la peste negra, mató a entre 75 y 200 millones de personas en Europa y Asia. 6. La Mona Lisa, una de las obras de arte más famosas del mundo, fue pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XVI. 7. El Titanic, un barco de pasajeros de lujo, se hundió en su viaje inaugural en 1912, matando a más de 1.500 personas. 8. En el siglo XVII, la reina Cristina de Suecia se vistió como un hombre y gobernó el país durante 10 años. 9. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Dresde, Alemania, fue bombardeada por los aliados, matando a más de 25.000 personas. 10. La Gran Pirámide de Gizeh, la más grande y antigua de las pirámides de Egipto, fue construida hace más de 4,500 años. 11. La Torre Eiffel en París, Francia, fue construida en 1889 para la Exposición Universal. 12. El Monte Rushmore en Dakota del Sur, Estados Unidos, presenta las caras talladas en piedra de 4 presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt. 13. Durante la Primera Guerra Mundial, se utilizó gas venenoso por primera vez en la historia militar. 14. El Muro de Berlín, que dividió la ciudad de Berlín durante la Guerra Fría, fue construido en 1961 y derribado en 1989. 15. La Armada Invencible Española, una flota de barcos destinados a invadir Inglaterra en 1588, fue derrotada por la Royal Navy inglesa. 16. El Imperio Romano fue fundado en el año 753 AC y duró hasta el 476 DC. 17. El famoso científico Isaac Newton descubrió la ley de gravedad después de observar una manzana caer de un árbol. 18. La Catedral de Notre Dame en París, Francia, sufrió graves daños en un incendio en 2019. 19. El explorador Marco Polo viajó desde Venecia, Italia, hasta China en el siglo XIII. 20. El primer avión fue inventado y volado por los hermanos Wright en 1903. 21. El Imperio Azteca existió en lo que ahora es México desde el siglo XIV hasta la conquista española en el siglo XVI. 22. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América creyendo que había llegado a la India. 23. Durante la Revolución Francesa, la guillotina fue utilizada para ejecutar a miles de personas, incluyendo al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta. 24. El primer teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en 1876. 25. El general romano Julio César fue asesinado en el año 44 AC por un grupo de senadores liderados por su amigo y aliado, Marco Junio Bruto. 26. La dinastía Ming gobernó China desde 1368 hasta 1644. 27. La batalla de Hastings en 1066 fue decisiva para la historia de Inglaterra, ya que el rey Harold II fue derrotado por Guillermo el Conquistador, quien se convirtió en el primer rey normando de Inglaterra. 28. El Imperio Inca, que abarcó gran parte de Sudamérica antes de la llegada de los españoles, fue gobernado por un emperador conocido como el Zapa Inca. 29. La Edad de Oro de Atenas, un periodo de gran logro cultural y artístico en la antigua Grecia, se produjo en el siglo V AC. 30. La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII, transformó la producción y la economía del mundo. 31. El ejército mongol liderado por Genghis Khan conquistó gran parte de Asia y Europa en el siglo XIII. 32. La Batalla de Stalingrado, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los conflictos más mortales de la historia, con más de 1 millón de víctimas. 33. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos y fue inaugurada en 1886. 34. El Canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, fue construido por Francia y Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX.
35. Durante la Revolución Rusa de 1917, el gobierno zarista fue reemplazado por un régimen comunista liderado por Vladimir Lenin. 36. El Apolo 11, la misión espacial de Estados Unidos que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna en 1969, fue un momento histórico en la exploración espacial. 37. El Muro de las Lamentaciones en Jerusalén es un lugar sagrado para los judíos y es el único vestigio del Segundo Templo. 38. El rey Tutankamón, que murió a los 18 años, es famoso por su tumba intacta descubierta en Egipto en 1922. 39. La Guerra Fría, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, fue un conflicto político y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. 40. El Imperio Británico fue el más grande de la historia y se extendió por todo el mundo, incluyendo gran parte de América del Norte, India y Australia. 41. Durante la Revolución Industrial, las condiciones de trabajo en las fábricas eran a menudo peligrosas e inhumanas, y los trabajadores eran explotados y maltratados. 42. La Guerra de los 100 Años, un conflicto entre Inglaterra y Francia que duró de 1337 a 1453, fue una de las guerras más largas de la historia. 43. Durante la Revolución Industrial, la máquina de vapor y la locomotora permitieron un transporte más rápido y eficiente de bienes y personas. 44. La Revolución Industrial también dio lugar a la creación de grandes ciudades industriales como Manchester, Birmingham y Pittsburgh. 45. La Guerra de Secesión en los Estados Unidos, que tuvo lugar de 1861 a 1865, enfrentó a los estados del norte contra los estados del sur en una lucha por la abolición de la esclavitud y los derechos de los estados. 46. La Batalla de Waterloo, en la que las fuerzas británicas y sus aliados derrotaron al ejército de Napoleón en 1815, marcó el final de las guerras napoleónicas en Europa. 47. La Revolución Industrial también trajo consigo el crecimiento de la clase obrera y el surgimiento de movimientos sindicales y socialistas. 48. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi silenció a 6 millones de judíos en lo que se conoce como el Holocausto. 49. La Torre Eiffel, una de las estructuras más famosas de París, fue construida en 1889 para la Exposición Universal. 50. El Coliseo Romano, construido en el siglo I d.C., es uno de los monumentos más famosos de la antigua Roma y sigue siendo una atracción turística popular. Se calcula que alrededor 1 millón de personas pereció en el Coliseo. 51. Durante la Primera Guerra Mundial, las trincheras y la guerra de posiciones se convirtieron en una característica común del conflicto en el frente occidental. 52. El Muro de Adriano, construido por los romanos en el siglo II d.C. en Gran Bretaña, fue una fortificación que marcó el límite norte del Imperio Romano. 53. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 después del final de la Primera Guerra Mundial, estableció las condiciones de paz entre las potencias aliadas y Alemania. 54. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V d.C. marcó el final de la antigua Roma y el comienzo de la Edad Media en Europa. 55. La Revolución Francesa, que tuvo lugar de 1789 a 1799, fue un periodo de cambio político y social en Francia que llevó a la caída de la monarquía y al surgimiento de la Primera República Francesa. 56. Durante la Guerra Fría, que tuvo lugar de 1947 a 1991, los Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por la influencia mundial y desarrollaron armas nucleares. 57. El Gran Incendio de Londres, que tuvo lugar en 1666, destruyó gran parte de la ciudad de Londres y llevó a importantes reformas de planificación urbana y de construcción. 58. La Revolución Industrial también vio la invención de la máquina de coser, que permitió una producción masiva de prendas de vestir y cambió la industria textil para siempre. 59. El Canal de Panamá, un canal artificial que conecta el Océano Atlántico con el Pacífico a través del Istmo de Panamá, se abrió en 1914 y fue una de las mayores obras de ingeniería del siglo XX. 60. La Batalla de Stalingrado, que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, fue una de las batallas más sangrientas de la historia y marcó un punto de inflexión en el conflicto en el frente oriental. 61. Durante la Edad Media, las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas que tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII entre los cristianos y los musulmanes en Tierra Santa. 62. El Muro de las Lamentaciones, un lugar sagrado para el judaísmo en Jerusalén, es un vestigio del antiguo Templo de Salomón y un lugar de peregrinación para los judíos de todo el mundo. 63. La Guerra de Vietnam, que tuvo lugar de 1955 a 1975, enfrentó a las fuerzas comunistas del norte contra el gobierno de Vietnam del Sur y sus aliados, incluidos los Estados Unidos.
64. La Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que se extendían desde China hasta Europa, fue una de las rutas comerciales más importantes de la historia y facilitó el comercio y el intercambio cultural entre las civilizaciones. 65. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desembarco de Normandía en 1944 fue una operación clave en la lucha contra las fuerzas alemanas en Europa Occidental. 66. El Imperio Bizantino, que se originó en el siglo IV DC y duró hasta el siglo XV, fue uno de los imperios más duraderos de la historia y tuvo una gran influencia en la cultura y la religión. 67. La Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, llevó al derrocamiento del gobierno zarista y al surgimiento del primer Estado socialista del mundo. 68. Durante la Edad Media, los caballeros eran guerreros de élite que luchaban por su señor feudal y protegían sus tierras. 69. La Revolución Industrial también vio la invención del automóvil por Carl Benz en 1885, lo que revolucionó el transporte personal y el diseño urbano. 70. La Guerra Fría también tuvo importantes implicaciones en la carrera espacial, que llevó al primer hombre en orbitar la Tierra, Yuri Gagarin, en 1961, y a la llegada del hombre a la Luna en 1969. 71. La Revolución Industrial también vio la invención del ferrocarril, que cambió la forma en que las personas viajaban y permitió una mayor movilidad y expansión económica. 72. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Midway en 1942 fue una victoria crucial de los Estados Unidos en el Pacífico y marcó un punto de inflexión en la guerra. 73. La Revolución Francesa también llevó a la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental en la historia de los derechos humanos. 74. La Edad de Oro de la exploración española, que tuvo lugar en el siglo XVI, llevó a la exploración y colonización de América del Norte y del Sur por parte de España. 75. La Revolución Industrial también vio la invención de la luz eléctrica por Thomas Edison en 1879, lo que cambió la forma en que las personas vivían y trabajaban. 76. Durante la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos en 1962 llevó al mundo al borde de una guerra nuclear y fue uno de los momentos más tensos de la historia moderna. 77. La Revolución Rusa también llevó a la creación de la Internacional Comunista, una organización que buscaba coordinar la lucha revolucionaria en todo el mundo. 78. Durante la Edad Media, el Imperio Otomano fue un importante imperio que dominó gran parte del mundo musulmán y tuvo importantes implicaciones políticas y culturales en Europa y Asia. 79. La Segunda Guerra Mundial también llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, una organización internacional que busca promover la paz y la cooperación entre los países del mundo. 80. Durante la Revolución Industrial, la explotación infantil en las fábricas era común, lo que llevó a importantes movimientos por los derechos laborales y la protección infantil. 81. La Revolución Francesa también llevó a la creación del sistema métrico decimal, un sistema de unidades de medida basado en múltiplos de 10 que se utiliza en todo el mundo. 82. La Revolución Industrial también llevó a la invención de la máquina de escribir por Christopher Scholes en 1867, lo que cambió la forma en que las personas trabajaban y se comunicaban. 83. La Batalla de Carabobo en Venezuela, en 1821, fue decisiva para la independencia de los países sudamericanos. 84. La ciudad de Cusco, en Perú, fue la capital del Imperio Inca y es considerada la ciudad más antigua de América. 85. La Guerra de los Mil Días en Colombia, de 1899 a 1902, fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia del país. 86. El conquistador español Francisco Pizarro capturó y ejecutó al último emperador inca, Atahualpa, en 1533. 87. La cultura maya, que floreció en lo que hoy es México, Guatemala y Honduras, dejó impresionantes obras arquitectónicas como las pirámides de Chichén Itzá y Tikal. 88. La independencia de Brasil de Portugal se logró en 1822, liderada por el príncipe Pedro I. 89. El guerrillero argentino Che Guevara lideró una lucha revolucionaria en Bolivia en la década de 1960, que terminó con su captura y ejecución. 90. El escritor argentino Jorge Luis Borges es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX, conocido por sus cuentos y ensayos. 91. La Revolución de los Estudiantes de 1968 en México fue una serie de manifestaciones y protestas estudiantiles que terminaron en una masacre en la Plaza de las Tres Culturas. 92. La Ley de Amnistía en Argentina, promulgada en 1983, permitió la liberación de miles de presos políticos que habían sido detenidos y torturados durante la dictadura militar en el país.
93. El escritor chileno Pablo Neruda fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971. 94. La Revolución Sandinista en Nicaragua, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, triunfó en 1979, derrocando al gobierno de Anastasio Somoza. 95. La cultura moche, que se desarrolló en Perú entre los siglos VII y VII, dejó una impresionante arquitectura en forma de pirámides y templos. 96. El Día de los Muertos en México, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, es una festividad en la que se honra a los difuntos y se celebra su vida. 97. La música tradicional de Colombia incluye ritmos como la cumbia, el vallenato y la salsa. 98. La construcción de la ciudad universitaria de Caracas en Venezuela, diseñada por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, es considerada una obra maestra de la arquitectura moderna. 99. La cultura nazca, que se desarrolló en el sur de Perú entre los siglos y vi, dejó impresionantes geoglifos en el desierto de Nazca, que se pueden ver desde el aire. 100. La dictadura militar en Argentina, que duró de 1976 a 1983, dejó un saldo de más de 30,000 desaparecidos. 101. La Ciudad de México fue fundada sobre las ruinas de la antigua capital azteca, Tenochtitlán, por los españoles en 1521. 102. La Guerra del Chaco, que se libró entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935, fue una de las guerras más sangrientas de la historia de América del Sur. 103. El Carnaval de Río de Janeiro en Brasil es uno de los carnavales más grandes y populares del mundo, con desfiles y bailes que atraen a millones de visitantes cada año. 104. La Batalla de Puebla en México, en la que las fuerzas mexicanas derrotaron a los franceses en 1862, se celebra cada 5 de mayo como el Día de la Batalla de Puebla. 105. El lago Titicaca, ubicado entre Perú y Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo, con una altitud de 3,812 metros sobre el nivel del mar. El escritor colombiano Gabriel García Márquez es uno de los más grandes autores de la literatura latinoamericana, conocido por sus obras Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Si te ha gustado el video, no dudes en darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. De esta forma, podrás ayudar a que más personas se unan a la comunidad del Faro de Alejandría y descubran una luz de cultura.